¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Seguimos con esta reacción a este podcast bastante interesante, tremendo, que nos ha abierto los ojos poco a poco. Hoy vamos a hablar de las independencias hispanoamericanas, estas independencias que se dieron en esta parte del mundo, muchacho, que a fecha de hoy muchos no hemos entendido. Hoy nos van a tratar de explicar el por qué se dieron y por qué pudieron lograrlas. Así que, muchachos, ya saben, arranquemos de una vez. ¡Se avistan los laceros cumpliendo su misión! Desde los cielos se ven sombras caer. ¡Desde los cielos se ven sombras caer! Son exploradores dispuestos a vencer. ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Bueno, señores, vamos a arrancar este video. Ya saben que en la descripción les voy a dejar el link al canal y el link al video principal, parceros, para que dejen y pasen por allá, dejen su apoyo y bueno, arranquemos sin tanta cháchara. A esto voy, con lo de las colonias. En Hispanoamérica, ¿podemos hablar de virreinatos o tenemos que hablar de colonias? Vamos a ver, habría que hacer un matiz en este asunto, pero básicamente podemos decir, fueron virreinatos. Vamos a ver, ¿las posesiones españolas en Italia eran colonias? No, eran virreinatos, no eran colonias. Es decir, eran territorios gobernados por el rey, solo que no podía estar el rey y lo que había era un delegado del rey, un virrey. Eso era. América era exactamente lo mismo. Eran territorios de la corona, no eran colonias. Esto siempre ha sido un tema bastante complejo, ¿no? A nivel cultural y social nos han enseñado siempre desde lo histórico que nosotros éramos una colonia del Imperio Español, ¿no? Pero si uno se va a los papeles, ¿no? A lo legal, realmente esto era un virreinato, ¿no? Esto era un virreinato. Entonces, vuelvo y le digo, ¿no? Son datos históricos que están, que son reales, pero que la gente no quiere que la gente entienda cómo funcionaba. Son datos reales que viven ocultos. Sencillamente, eran territorios de la corona. ¿Hubo algún periodo en el que fueran colonias? Estrictamente hablando, no. Pero sí es verdad que en el siglo XVIII, con el reformismo borbónico, fundamentalmente en época de Carlos III, sí hay una cierta transformación en algo parecido. En algo parecido a una colonia, pero en algo que no fue verdaderamente una colonia, porque si lo hubiera sido, probablemente no se hubiera producido la independencia de América, al menos no cuando se produjo, y ni de la forma en que se produjo. ¿Por qué? Pues porque el problema de América, el problema de los independentistas americanos, de por qué se produjo, que es un tema bastante complejo y que nos explica cómo está América hoy, es que América sí cumplía su función en la relación que hay siempre entre la metrópoli y las colonias, vamos a decir, América sí cumplía su función de proveedora de materias primas, pero España no cumplía con su función de proveedora de manufacturas. Vale. Y ese fue verdaderamente el problema. ¿Qué es lo que buscaban los americanos? La élite criolla hispanoamericana, no norteamericana, hispanoamericana, ¿qué es lo que buscaban? Pues buscaban esa colonia con la que llevar a cabo los intercambios. Vale. Se intentó algo parecido con la liberalización del comercio en tiempos de 1765 de Carlos III, pero realmente no se consiguió porque España no tenía la envergadura ya entonces como para representar ese papel. El hecho de que no fueran colonias es lo que propició, digamos, esa búsqueda. Entre tanto, esa búsqueda por parte de la élite terrateniente. Cuidado con eso, porque dentro de América... Eso es muy importante, ¿no? Y de eso no se habla. Ojo, que eso es muy importante, ¿no? Los libertadores de nuestra patria, ¿no? Los grandes próceres de la historia aquí de Hispanoamérica eran gente pudiente, ¿no? Era gente de plata, tenían esclavos, tenían cultivos, eran lugartenientes, o sea, no era cualquier lagañemico. Eran gente que tenían un poder económico bastante grande. Y a ellos les interesaba lo que dice el señor era eso, ¿no? El tema comercial. A ellos no les interesaba realmente la liberación de los pueblos ni nada de esa huevonada. A ellos los regía era un interés económico, poder seguir creciendo ya independiente de España, ¿no? No rendir tributo a la corona española ni nada de esas huevonadas. Ellos tenían esos intereses políticos esos intereses económicos muy bien marcados. Había intereses muy encontrados. Por ejemplo, mientras que a esa élite terrateniente, que eran los propietarios de tierras, los procedentes
de los descendientes de las grandes familias españolas, blancas y europeas, los criollos. Mientras tanto, otra parte de ellos, los que mantenían, digamos, la clase que podríamos llamar burguesa preindustrial, Vale. artesanal, en las ciudades fundamentalmente del interior, no estaban a favor del libre cambio, del libre comercio que estaban a favor los terratenientes. Estaban a favor de la protección a las industrias y de la generación de una demanda interna, cosa que no se produjo por falta de crecimiento demográfico, la estructura económica, etc. De tal manera que los intereses eran muy encontrados entre unos y otros, entre esa élite terrateniente y entre la burguesía preindustrial. Pero además, en el campo se producía un fenómeno parecido. El campo, los trabajadores del campo y los propietarios pequeños del campo estaban enfrente de la élite criolla y estaban a favor de esa protección. Pero a su vez, los estratos más bajos de la sociedad chocaban entre ellos, chocaban con los intereses de los esclavos y de las clases burguesas. Entonces, era una especie de mare magnum donde no había verdaderamente un interés claro de qué hacer con América. Se atendía al interés de la élite criolla terrateniente, poseedora de las grandes riquezas agrícolas y tal, y se abría al comercio como finalmente se hizo. Bueno, se hizo con la península, o se atendía a los intereses, en cambio, preindustriales de la burguesía, por decirlo de una manera muy, muy simple, ¿no? ¿Cómo se actuaba? Pues ni de una manera ni de otra, finalmente. Entonces, el problema fue que España no desempeña ese papel ya a finales del siglo XVIII en el reinado de Carlos III y Carlos. Siento que España se volvió tan grande que al último no supo cómo seguir creciendo, cómo mantener ese control, ¿no? Eso pasa mucho en las empresas, ¿sí? Yo particularmente tengo un ejemplo, una empresa donde trabajé, que era una empresa muy pequeña y de un momento a otro creció tanto, que hizo tantas cosas que al último no pudieron hacer nada, ¿sí? Y se fueron hacia abajo, se fueron de pique. Entonces siento que España, el Imperio Español le pasó eso, ¿no? Tuvo tanto poder, tuvo tantas tierras, tuvo tanto dinero, tuvo tantas cosas por hacer que al último no pudo hacer nada. El tiempo, la historia no les permitió poder realizar lo que ellos pensaban hacer y pues lógicamente sus pueblos se estaban condenando a lo último y pues decidieron independizarse, ¿no? O sea, romper esa relación con la corona española. IV. Y ahí es donde España América no se convierte en una colonia, pero sí hay un choque por primera vez entre los intereses de los criollos y los intereses de los españoles peninsulares. En el siglo XVIII hay lo que se produce lo que se llama la segunda conquista de América. Y esos intereses de los criollos siguen hoy en día, muchachos. Yo en algunos videos les he dicho a ustedes, si nosotros acá en Colombia, bueno, nos ponemos a ver la casta política, o sea, los políticos, uno se pone a mirar su árbol genealógico hacia atrás, parce, vamos y llegamos a esos libertadores. ¿Sí me entiende? O sea, aquí siempre son los mismos con los mismos. O sea, aquí no han cambiado para absolutamente nada, ¿no? Ellos entendieron el negocio. Entendieron que un país se administra desde lo político y desde lo económico, ¿sí? Las clases sociales no interesan, siempre y cuando ustedes mantengan el poder y puedan crear las leyes a su favor. Y eso es lo que ha pasado, por decir, en un país como Colombia. No sé en otros países hispanos, pero en Colombia ha pasado y se ve. Uno mira los mismos de los mismos, las mismas castas políticas. Solo cambian de apellidos, pero su linaje es el mismo, muchachos. Entonces, es interesante ver que en 200 años de independencia pasaditos, realmente nosotros nunca hemos sido libres. Acude a América una emigración española procedente ya no del sur de España, sino del norte. Y es otro grupo humano, otro elemento humano, son los que se llamarán luego indianos en el siglo XIX, que acude con un criterio muy claro de beneficio económico y de explotación económica. Como no se termina no de confiar, sino de otorgar la dirección política de América a las élites criollas, Vale. lo que hay es un protagonismo económico evidente de estas, pero que no se traduce en un poder político. Vale. Y en cambio el poder político está en manos de muchos peninsulares. Vale. Ahí se producirá un choque y ahí se empezará a generar por parte de esas élites criollas un despego de España y un cierto resquemor al respecto de la península al principio,
pero que será muy poco a poco y que hasta que no se produzca la invasión napoleónica, que es el gran desastre, no termina derivando en la independencia americana. Así que, por responder después de todo este largo circunloquio a la pregunta, podemos decir que con matices, pero las Indias siempre fueron virreinatos y nunca fueron colonias. Desde luego, no en el sentido europeo del término. Y esto lo hemos hablado alguna vez por profundizar un poco en eso, o sea, por profundizar, por seguir al hilo de lo que estabas comentando de la independencia, ¿no? Verdaderamente, cuenta un poco también cuáles fueron las tropas que lucharon a favor de la independencia y cuáles fueron las tropas que lucharon en contra. Sí, desde luego las tropas de los padres de la patria, de los independentistas, eran siempre criollos, eran población blanca fundamentalmente, y desde luego las poblaciones más de color, como suele decirse, los indios, los mestizos, los mulatos y todas las relaciones a partir de ahí, fueron los últimos que combatieron a favor en las tropas realistas a favor de la pertenencia a España. Lo veían a la corona como una garantía de sus intereses frente a la depredación de las clases altas, de blancas, criollas de América. Esto es un hecho palmario en la historia americana. Y eso está documentado, eso está totalmente documentado, ¿no? Aquí una de las últimas resistencias fue en Pasto, donde la mayoría de gente era netamente indígena, ¿no? Y muchos de los territorios donde pasaron estos ejércitos independentistas siempre se enfrentaron fue contra agrupaciones indígenas, ¿no? Que cuidaban sus territorios. Ojo, que ni siquiera estaban a favor de una independencia, sino que ellos querían sus territorios para ellos, ¿sí? Y lógicamente, pues ellos pasaron por encima de muchos, ¿no? Y aún se vive. Yo a veces entiendo por qué los indígenas aquí en Colombia reclaman esos derechos sobre esas tierras que fueron quitadas en esa época de las independencias. Ellos les arrebataron esas tierras que eran de ellos, que inclusive las leyes españolas de los virreinatos los protegían a ellos para que no fueran expulsados. Ahí es donde se crearon los cabildos se crearon en la época del virreinato, ni siquiera actualmente, ni en la época, ahorita en la Constitución del 91, no, eso es una tradición de hace siglos. Pero que hay tierras que fueron arrebatados por esos terratenientes independentistas. Pero bueno, esa es una historia que la gente no sabe, ¿no? O si usted le dice a una persona esa, lo niega. ¿Sí? Que durante mucho tiempo se ha intentado camuflar, se ha intentado ocultar, pero desde luego no es imposible, no se puede. Tiene mucho. La independencia americana, digamos que hay dos fases y hay como dos grandes guerras. No hay una guerra de independencia, sino que habría dos más bien. Una primera protagonizada por estos grupos raciales y una segunda que, después de ser ahogada la primera por los blancos criollos, son los criollos los que protagonizan la segunda fase, que es la que tiene finalmente éxito, básicamente por dejación de España y por influjo de muchas fuerzas, entre otras la masonería en España, los liberales, etcétera, que terminan provocando al final, facilitando esa independencia. Pero hay una lucha interna, por supuesto, dentro de América entre unos grupos y otros, y son finalmente los blancos criollos propietarios los que acaban imponiéndose sobre el resto de grupos sociales americanos, y a partir de ahí podemos decir que llega la gran desgracia por esa ausencia de la corona en la evolución americana. La situación en la que está hoy América, la América hispana, es una situación que se debe a esa época histórica. No se puede rastrear con anterioridad. Sus males proceden de ahí. Vale, y bueno, ya estamos un poco... hemos tocado, yo creo que prácticamente todos los temas, ¿no? Evidentemente, pues en 1 hora y media no vamos a cubrir toda la leyenda negra, pero... Bueno, señores, llegamos al fin de este extracto, de este capítulo, de este podcast tan elegante. Ya saben que ahí en la descripción del video les dejo el link al podcast completo. Bastante interesante, muchachos. Conocemos poco a poco nuestra historia, conocemos poco a poco lo que realmente pasó en el pasado y hasta dónde nos ha llevado todas esas circunstancias sociales y políticas de esos momentos. Gracias por la recomendación, señores. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videito, dejen el like y nos estamos viendo en uno próximo. Chao, comandos.